Buenas noches, familia querida, buenas noches, bendiciones, bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico. Estamos agradecidísimos del Señor porque una vez más nos permite estar aquí con todos ustedes. Sean todos y todas, ¿verdad? Todos y todas. Bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico. Qué gozo, qué bendición que una vez más podemos estar aquí. Espéreme, pastor. Se estaba moviendo esto y no quiero que en medio de la transmisión se nos caiga el teléfono. Así que bienvenidos a todos y a todas. Hoy es miércoles y como cada miércoles tenemos estudio bíblico, hoy vamos a estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 23, señoras y señores. Ya casi que terminamos este libro de los Hechos. Hemos estado aprendiendo un montón sobre este libro, sobre la historia de la iglesia primitiva. Hemos estado aprendiendo sobre todo lo que engloba el ministerio del apóstol Pablo. Hemos estado viendo por todo lo que el apóstol pasó durante su vida, durante su ministerio, y ha sido un tiempo glorioso. Así que si usted está en la retransmisión, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos aquellos que fielmente, pastor, cuando no se pueden conectar en vivo, ven la grabación y nos escriben. Estoy viendo, qué bueno, amén. Déjenos ahí un amén, amén, pastor. Estoy viendo la grabación. Nos encanta saludarles. Que Dios les bendiga. Y si ya estás ahí conectado, oye, salúdanos, queremos saludarles. Recuerde que mientras usted comenta, comparte, da like, eso nos ayuda a que el algoritmo de Facebook pues nos presente a muchas más personas, ya que no hay campanita. Y si estás ahí, toma tu Biblia con nosotros y vamos juntos a crecer y aprender todo lo que el Señor tiene para nosotros aquí. El capítulo 23 hoy del libro de los Hechos. Amén, así es, familia. Muchas bendiciones. Gracias a los que siempre están ahí pendientes, conectándose. Pastora, que ahora empiezan. Gracias por estar ahí con nosotros. Bendiciones a todos los que se están conectando. Christopher, Dulce. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Hoy continuamos con la secuencia del estudio bíblico del libro de los Hechos. Amén. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 23 del libro de los Hechos. Hemos estado toda esta semana estudiando este importante libro que narra los fundamentos, los inicios de lo que es la iglesia primitiva. Yes. Así que para nosotros ha sido más que un privilegio poder compartir con ustedes. Conéctese, comparta, pregunte, porque el interés nuestro es que podamos compartir junto con ustedes el estudio, escudriñar las escrituras, como lo manda la palabra del Señor. Se está oyendo muy rápido, dice la hermana Cristina. No sé, hermana Cristina, póngalo ahí, pastor, a ver. Porque el interés nuestro es que podamos compartir junto con ustedes el estudio, escudriñar las escrituras. Sí. ¿Yo lo oigo normal? No. Se está oyendo muy rápido, dice la hermana Cristina. No, yo lo oigo normal, pastor. Déjenos saber si se está escuchando bien. Si usted no se escucha bien, yo lo escucho bien, el pastor supuestamente lo escuchó rápido. Vamos a ver, déjenos saber si usted nos está escuchando bien. Bendiciones a todos, bendiciones Damaris, que veo que se conecta por ahí. Déjenos saber si se está escuchando bien. Yo lo escucho bien. Dice Cristina, ahora sí. Es que Cristina, yo hablo rápido. Ahora estamos hablando, el pastor habla rápido, yo también hablo rápido. Si usted quiere, podemos hablar rápido para que usted se sienta tranquila y feliz. Amén, amén. Mentira. Recuerde, familia, que si usted nos ayuda comentando, dando like y compartiendo, eso nos puede permitir que muchas otras personas se conecten con nosotros. Así que le invitamos, comparta esta transmisión en sus chats de WhatsApp, en su perfil de Facebook, comparta en todos los lugares, para que muchos más se nos unan y aprendamos de la palabra del Señor. Si usted leyó, voy a arrancar yo, pastor, hoy así, de entrada. Si usted leyó el capítulo 23, que se supone que sí, que era la tarea, ¿no? Que usted leyera el capítulo 23. Coméntenos ahí en los comentarios qué fue lo que más le impresionó o qué fue lo que más le ministró. Póngame ahí, pastora, cuando pasó tal cosa, o pastora, el versículo 5, o pastora, el versículo 20. Vamos a ver quiénes están leyendo. Dice bendiciones, el papá de... Tené hijo. Tené hijo, se conecta. Miren, familia, el capítulo 23, verso 6, voy a leer algunos versículos. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Ay, papá. Diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos,
se me juzga. Miren, Pablo usó un tigueraje, como decimos en mi país. Bendiciones, Wendy, que se conecta. Bendiciones, familia. Christopher, lo que más me impresiona fue que le pusieron tantos soldados. Oh, ahí venimos. Ahí venimos. Oh, sí. Ahí venimos a esa parte. Miren, familia, dice la Biblia que Pablo, los judíos que pertenecían al Sanedrín, fueron los que tomaron a Pablo preso. O sea, no era cualquier grupo. Estamos hablando de la élite más grande de la religión en aquel tiempo. El Sanedrín estaba conformado principalmente por un grupo de fariseos y otros grupos de los saduceos. ¿Cuál era la diferencia? Eran dos grupos diferentes, creían en el Señor, pero algunos tenían unas creencias diferentes a diferencia del otro. Todos eran feos. Ejemplo, los saduceos, ellos defendían la Torá, defendían la ley, pero decían que no existían o no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en los espíritus, nada de eso. En cambio, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían que había ángeles y un sinnúmero de cosas. ¿Qué sucede? Siempre que estos grupos iban a juzgar a un justo, se ponían de acuerdo. No estaban de acuerdo entre ellos, no se llevaban. Pero cuando había un común denominador. Bien común para ellos, podríamos decir. ¿Y qué sucede? A Pablo lo toman preso y lo llevan hasta el concilio. Pablo, sabiendo que era fariseo y conociendo las costumbres y la tradición, Pablo dice lo siguiente. Pablo entonces alzó la voz en el concilio y dijo: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando Pablo dijo eso, ahí se armó un revolú. Pablo hizo así, pinchó el botoncito que había que El pinchar. botoncito. ¿Por qué? Porque Pablo sabía lo que iba a causar. Y empezó la discusión, dice la Biblia. Tú me dices y yo te digo. Empezaron los saduceos a hablar con los fariseos y se armó un revolú. Vamos a leer los comentarios, mi amor. Ayúdame ahí, pastor, porque mi mano me llega hasta allá. La hermana Cristina dice: me he reído tanto con la inteligencia de Pablo. Él se defendía solito. No. El apóstol Pablo es de verdad que es un sabio. Pablo entonces lanzó ese buscapiés, como Hola, Ayanadid. Sí. No leo bien desde aquí. Sí. Bendiciones desde Colombia. Gracias por estar ahí conectado. Pablo, cuando sucede esto, entonces ya la gente dejó de concentrarse en Pablo y empezaron ellos entre ellos mismos. ¿Qué sucede? El capitán de la Guardia Romana, que estaba a cargo de eso, automáticamente siendo una autoridad romana, interviene para que eso no se vaya a mayor y cause mayores problemas. Entonces, ¿qué hace él? Si el problema principal es Pablo, toma a Pablo y lo saca de ese grupo, porque entre los dos grupos quería matar a Pablo. ¿Qué sucede? Pablo es preso por la Guardia Romana. Cuando ya al final de la nochecita se resolvió un poco el problema, se calmaron, se apaciguaron las aguas del conflicto que Pablo había dejado. En ese momento se conecta Madeline Rivera. Bendiciones, Madeline. ¿Qué sucede? Cuando ya esto pasa, entonces el concilio manda decirle a la autoridad romana: óigame, necesitamos tener una audiencia otra vez con Pablo, porque ayer las cosas no se dieron bien y no se llegó a ninguna conclusión. Pero hay un problema. Dicen que 40 judíos que eran asesinos juraron no comer, no beber, hasta no darle muerte al apóstol Pablo. Oiga esto, en el Antiguo Testamento, ya posteriormente al Nuevo Testamento, el juramento era algo sagrado. Sí, señor. Por eso el Señor dijo: no juréis ni por el cielo ni por la tierra. O sea, era algo muy sagrado para los judíos. Y estos 40 hombres judíos, verso 13. El verso 13, dijeron, aquí lo dice la palabra del Señor. Verso 12, verso 12. Y cuando amaneció, reuniéndose algunos de los judíos, se comprometieron bajo maldición, o sea, juramento, diciendo:
que no comerán ni beberán hasta haber dado muerte a Pablo. Pausa comercial, pastor. Pero eso es un ayuno. Eso es un forzado. ¿Y se puede hacer un ayuno para algo malo? Bajo maldición. Es que ellos lo que estaban haciendo era algo que estaba totalmente fuera de la ley. ¿Por qué? Porque los judíos no podían dar muerte a ningún ciudadano. De hecho, incluso los satanistas también hacen ayuno. Claro que sí. ¿Qué sucede? Cuando alguien juraba, eso tenía que cumplirse. Pero había una costumbre judía que el juramento se podía destruir o se podía quitar bajo 4 conceptos. Cuando eran cosas extremas, ya la persona podía ser libre de ese juramento. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que un sobrino, yo no sé si usted sabía, pero Pablo tenía sobrino. Pablo tenía familia. Dice la Biblia que un hijo de una hermana se dio cuenta de este complot. Fue a la cárcel a visitar a Pablo, se lo manifestó y Pablo envió a esa persona donde el capitán para que le contara lo que estaban planificando los judíos. ¿Qué sucedió? Después de ahí, mientras leemos el comentario de nuestra hermana Dulce. A ver, significado de lo que Pablo le dice al sacerdote Ananías. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Excelente. Mira, quiere decir que Dulce leyó. Claro. Ese punto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenían en el Sanedrín a Pablo preso, el sumo sacerdote Ananías mandó que bofeteasen al apóstol Pablo. Ay, papá. Pero hay un detalle. Hay un detalle. Esto no era permitido. Ojo, no era permitido por las leyes judías. Y tampoco era permitido por las leyes romanas, porque no se podía bofetear a un ciudadano romano. Ay, papá. Pero hasta ese punto el sumo sacerdote no sabía. Pero el detalle en ese punto, Dulce, y aquello que nos escucha, es que cuando le dijeron a Pablo, cuando Pablo le dice y reprende al sumo sacerdote, entonces le dice, no, tú le estás hablando al sumo sacerdote. Y ahí sí la ley judía decía que eso era una aberración. Gracias, Wendy, que se conecta también. Amén. Me llama la atención lo que Pablo dice, pastor, porque Pablo dice, yo no sabía, no me había dado cuenta que él es el sumo sacerdote. ¿Qué está usando Pablo ahí? ¿Pablo está usando sarcasmo? ¿O Pablo realmente está respondiendo que no sabía que él era el sumo sacerdote? Porque exactamente. Que yo sepa, el sumo sacerdote tenía un lugar de honor, tenía una vestidura diferente. ¿Cómo es que Pablo dice que no sabía que él era el sumo sacerdote? Vamos a leer los comentarios para responder ahí mismo. A ver, nuestra hermana Cristina, mi amor, tiene un comentario ahí. Pastor, me gustó que cuando Pablo dijo que era romano, el tribuno dijo que esa nacionalidad... Ay, pastor, tiene que ayudarme yo lo voy a hacer de acá. No llego bien ahí. Cristina, eso fue ya en el capítulo 22, cuando se compraba, lo hablamos la semana pasada. Cuando sí. se compraba la ciudadanía romana por la izquierda, con soborno. Ahora, mira lo que dice la Biblia. Pablo les dijo, ignoraba, hermanos míos, que era el sacerdote, porque está escrito, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, eso era algo que estaba en la ley, o está en la ley. Tú no podías maldecir al sumo sacerdote. Pero realmente Pablo no sabía que era él. Aquí viene. Al darse cuenta Pablo de que algunos del pueblo eran saduceos y otros fariseos, ahí donde Pablo entonces hace la revuelta. ¿Qué sucede? Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿No estaba vestido diferente el sumo sacerdote? Habían pasado varios años desde que Pablo había salido, ojo con esto, desde ese grupo que él pertenecía. Dicho sea de paso, desde que Cristo se le encontró a Pablo camino a Damasco, hasta ese momento, camino a Roma, porque Roma fue ya lo último del apóstol Pablo, transcurrieron alrededor de 20 años. En 20 años la gente puede Pablo, en 20 cambiar. años se pudo haber cambiado el sumo sacerdote. Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. También, referencia al libro de Gálatas, Pablo tenía una condición en los ojos. Pablo tenía lo que nosotros conocemos en el argot popular, una conjuntivitis permanente. O sea, mucha secreción en los ojos, y esto le traía problemas visuales. Por eso en el libro de Gálatas, la gente de Gálatas le dice,
a nosotros nos hubiese gustado sacarnos nuestros ojos y dártelo a ti. Porque esa enfermedad Pablo la adquirió después del encuentro que tuvo con esa luz que lo iluminó camino a Damasco. Por ende, Pablo no sabía que él era el sumo sacerdote. Por eso él mismo se corrige. Ahora, no dejando de decirle la verdad. Exactamente. Yo pensé que quizás por la ropa y eso, él hubiese sabido que era el sumo sacerdote. No, porque Pablo sabía que la ley condenaba eso. Si Pablo no se excusa y dice eso, Pablo tiene otro problema. Ay, papá. Por eso Pablo entonces ratifica, dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Ya. Porque también el sumo sacerdote no podía mandar a bofetear a alguien, al menos que esa persona haya sido condenado. O sea que hay una pizca también de sarcasmo en Pablo. También, porque la primera falta la cometió el sumo sacerdote. Por eso, hay una pizca de sarcasmo en el decir, porque la Biblia, porque la ley dice que no vas a deshonrar al rey de tu pueblo, al príncipe. Al príncipe. Que será el o sea, término. en otras palabras, él está diciendo, lo que tú hiciste también está fuera de lugar. Así es. Entonces, después de ahí, cuando la guardia romana se da cuenta y se entera del complot, mandó a sacar a Pablo. Dice Christopher, yo creo que fue sarcasmo. Pablo hizo un par de líos, sí, hermana Cristina. Pablo utilizó varias vías. Una de ellas tiene que ver también con el sarcasmo. Pablito. Pablo era una persona muy inteligente. Me gusta lo que el Señor le dice en el verso 11, pastor, permítame compartirlo. Dice que esa noche cuando lo sacan del lío, del concilio, el Señor se le apareció a Pablo y le dice, ten ánimo, Pablo. Y yo digo, de verdad que a veces hay cosas que el Señor dice que uno dice, ten ánimo. Escuche esto. El lío en el que yo estoy metido. Escuche esto. Pablo estaba preso. Al otro día estaba angustiado. A tal punto que el mismo Jesucristo tiene que aparecerse en la cárcel. Wow, sí. Y lo primero que le dice cuando se le aparece, afirma. la palabra que le dice, ten ánimo. Es lo que yo siempre les he enseñado a ustedes. Vamos a utilizar el exceso y la hermenéutica de la escritura. Si el Señor dice a una persona, ten ánimo, ¿qué quiere decir eso? Que estaba desanimado. No tiene que decirlo textualmente en la Biblia. Claro. Pablo estaba desanimado y el Señor le dijo, ten ánimo. Eso se llama reabundar. Claro. Si el Señor lo primero que le dice en vez de saludarlo, ten ánimo, es que Pablo estaba en una situación muy difícil por dos razones. Razón número 1. Pregúntame por qué. ¿Por qué, pastor? Número 1, el deseo de Pablo era predicar a Cristo ahí en el Sanedrín. No pudo. No le permitieron. El segundo deseo de Pablo era a sus hermanos, los fariseos. Pablo quería predicarle de Cristo. Wow. Y a Pablo no le dieron la oportunidad. Y cuando el Señor se le aparece y le dice, ten ánimo. ¿Y sabe lo que Dios le dice? ¿Qué le dice? Pablo, te quiero ver en Roma. Ay, sí. Ahí todos los caminos conducen a Roma. Pero antes de esto, escuche esto. En varias ocasiones Pablo había estado preso. Sí. Y Dios lo había liberado de la cárcel. En esta ocasión, Jesucristo llega personalmente, pero no lo libera. Se lo voy a repetir, familia. ¡Qué buen punto! Se lo voy a repetir. Espéreme, pastor. Comente, comparta, dé like. No se olvide de compartir en sus grupos de WhatsApp, en sus páginas. Ayúdenos a que el algoritmo nos muestre a muchas más personas que se conecten con nosotros. En 2 ocasiones anteriores, el Señor envió ángeles para sacar a Pablo de la cárcel. Y ahora viene Jesús mismo. Ahora Pablo está en una situación que no tiene ánimo, no tiene fuerza, está cansado. El Señor se aparece y no lo saca. De la cárcel. Libera. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos esperando que Dios nos libere de algo y Dios está utilizando esa situación para encontrarse con nosotros. ¡Auch! Muchas veces usted está esperando que Dios obre de una forma, Dios va a obrar de otra forma. Sí, quiero decirte que en medio de situaciones difíciles son los escenarios más importantes que Dios utiliza para él encontrarse con la persona. Amén. Cuando salió de la cárcel, todos estaban contentos, pero el Señor no estaba ahí con Pablo. En cambio, cuando estaba en la cárcel, Dios sí se le presentó. Y esto es algo que usted y yo debemos de entender profundamente. Eso pasó con Daniel, eso pasó con los 3 jóvenes hebreos, ha pasado muchas veces. Muchas veces en medio de las situaciones, Dios permite muchas cosas para que en medio de eso el Señor pueda
encontrarse con nosotros. Hay una frase que dice que a veces estamos orando porque Dios cambia la situación cuando Dios lo que quiere es cambiarte a ti. Cambiar, exactamente. Esa es la clave. Lo estaba librando de la muerte, dice Christopher. Pastor, creo que antes había un comentario. Si usted me ayuda ahí. Vamos a ver. Para no... Ok. Dice... Aquí está los comentarios. Ok. Dice hermana Cristina. Aquí. Es que esas cárceles era plan del mismo Dios, dice Cristina. Sí, señor. Christopher dice, lo estaba librando de la muerte. Así es. Es que Dios está con nosotros en medio del proceso. Amén, definitivamente. Eso es importante que nosotros podamos entender. Ahora bien, ya Pablo, cuando recibe esto, Pablo va a Roma. Hay un detalle, familia. Roma era la capital del imperio. Jesucristo le dio una promesa al apóstol Pablo 20 años atrás. Le dijo, tú le vas a predicar a los reyes y gobernantes, a los gentiles. En pocas palabras, Pablo era el único apóstol peso completo. 4x4. El único que tenía la capacidad de predicarle a los judíos, a los gentiles, a los romanos, a los guardias, a los emperadores, a los gobernadores. Esa única cualidad la tenía el apóstol Pablo. Para que usted vea que Dios se place en usar personas específicas para asignaciones específicas. Ahora, el llamado cuesta. Mucha gente quiere ver, gloria, pero no quiere ver cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, que Dios lo usa de una manera extraordinaria, pero nadie quiere pagar el precio. Sí, señor. Oh, yo quisiera ser como fulano, yo quisiera tener lo que él tiene, yo quisiera que Dios me use así, sí, pero hay un precio que pagar. Pablo estuvo dispuesto desde el principio a pagar el precio, porque en muchas ocasiones a Pablo le dijeron, Pablo, cuando llegues a ese lugar te van a azotar. Y Pablo dijo, no, yo voy a ir como quiera aunque me azote. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio, pero sí la gente quiere que lo reconozca. Sí, señor. Todo el mundo quiere las luces de los ministerios, pero poca gente quiere los valles, los desiertos que hay que pasar. Y a veces uno dice, pastor, qué lindo sería que el ministerio fuese solamente con cosas bonitas, ¿no? Qué lindo sería que el ministerio fuera siempre florecer, siempre cosas lindas, siempre cosas maravillosas, pero detrás de cada ministro, detrás de cada persona, detrás de cada persona que vemos en la palabra, como el apóstol Pablo, hay sombras, hay valles, hay desiertos. No se crea que todo en la vida es victoria y tiempos de bonanza. De hecho, el apóstol Pablo tuvo muy poco tiempo de bonanza. Así es. En todo su ministerio. Así es. Dice en Hechos capítulo 23, verso 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Dios mío. 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. 470 soldados. ¡Qué locura! Utilizó el Señor para proteger a Pablo. Wow. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, pastor? ¿No era suficiente con 10? El Señor llega a la cárcel y le dice, ten ánimo. Y la muestra de esa fidelidad y de esa palabra del Señor, que no fue necesario solamente 10 guardias o 20. Esos 470 soldados le demostró, le reconfirmó al apóstol Pablo la magnificencia del amor y la protección de Dios. Sí, 470 soldados para cuidar a una sola persona. Increíble. Jinete. No, lanzadores. Lanzadores eran los que tenían la capacidad de montarse en los caballos y ir corriendo y lanzar la saeta. O sea, si en la Biblia usted, ojo con esto, yo creo que en la historia de la humanidad no ha habido una persona con tanta protección, tan custodiado como Pablo. Bueno, yo no lo había escuchado, honestamente. No. 470 y no soldados, de los mejores. Jinetes, sí, señor. Para llevarlo hacia Cesarea, donde estaba el gobernador Félix. Mira lo que Dios hace con el apóstol Pablo. Y otra cosa que la gente no se da cuenta. ¿Qué? Pablo lo llevaron, ¿sabe cómo lo llevaron? ¿Cómo? En cabalgadura, en un carro con caballo. En pocas palabras,
el cuidado de Dios es tan poderoso que aunque tú creas que Dios no está mirando, que Dios te ha abandonado o que Dios te tiene solo, no, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén, sí, Señor. No solamente le da, lo libera de la muerte, le da esa protección extraordinaria y para colmo le dice, no, tú vas a ir porque desde Jerusalén hasta Cesarea había una distancia de 25 millas. Wow. O sea, era un lugar bien retirado, bien retirado. Y entonces Pablo lo lleva. Sobre todo en caballo, pues tú me dices en carro, pero en caballo, 25 millas. Así mismo, lo que usted y yo conocemos en una carreta, llevaron al apóstol Pablo. Wow, qué tremendo. El cuidado del Señor y la mano del Señor y cómo el Señor es fiel para cumplir cada palabra que Él nos da. Hermano, usted puede estar en su peor momento, en su peor temporada, en su peor cárcel. Pero si Dios le dijo que usted de allí sale, confíe, crea que usted saldrá victorioso porque nuestro Dios no miente y es fiel. Quizás muchos judíos se preguntaron, pero Pablo, ¿y por qué tú tienes la ciudadanía romana? No, Pablo, ¿sabes quién me acuerda de Pablo? ¿Te acuerdas de Jackson? ¡Jackson! Oh, sí. Dice Christopher, era de todos los lados. Dice Christopher, los 40 pasaron hambre. Hay un detalle con esos 40 que juraron. Como en la ley judía se permitía derogar o quitar un juramento bajo condiciones excepcionales, ya bajo esas condiciones ese juramento se quitó. ¿Por qué? Porque no estuvo al alcance de ellos. Fue Roma que protegió a Pablo. Dios utilizó a Roma para proteger a Pablo. O sea que si duraron 2 días o 3 días, estoy de acuerdo contigo, Christopher, pasaron hambre. No, pasaron hambre, pero lo que recuerden que era bajo juramento, quería decir que hasta que no mataran a Pablo no iban a comer. Pero ya eso se quitó porque Pablo fue protegido por los romanos. Y muchos judíos se preguntaron porque no era un privilegio para los judíos ser parte de Roma. ¿Por qué? Porque los romanos eran gentiles. Ahí tú te das cuenta cómo Dios desde el principio tenía un gran propósito, aunque el otro no lo entendiera. Sí, señor. Sí, señor. Muchas veces el propósito que Dios tiene en tu vida, otros no lo van a entender. Yes. Otros no lo van a comprender, aún personas cercanas a ti. ¿Por qué? Porque el que tuvo el encuentro con el Señor camino a Damasco fue Pablo. Sí, no fue ni la tía, ni el primo, ni la mamá, ni el papá de Pablo. No, fue y en la cárcel el Señor le habla a Pablo. A Pablo. Hay cosas que Dios te habla a ti y la gente alrededor no entiende, pero tú sabes que tú tienes una asignación. Así es. Tú sabes que tú tienes un llamado, tú sabes que tú tienes una palabra sobre ti. Y esto es para alguien que está aquí conectado. Tú no tienes por qué buscar la aprobación de la gente para algo que ya Dios te dijo. Es más, aquí en el estudio bíblico hemos hablado, el pastor ha mencionado muchísimas veces, hay cosas por las que no hay que orar. Si usted tiene una palabra y una asignación, ¿tú te imaginas, Pablo? 21 días de ayuno y oración para saber si tengo que ir a Roma. Pero ya el Señor no te dijo que tiene que ir a Roma. Por eso no hay que orar, lo que hay es que accionar. Entonces muchas veces nosotros estamos deteniendo el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas detrás de una falsa búsqueda de Dios, cuando ya Dios te dio una palabra y una asignación certera, hermano. Hay que obedezca, camine. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pablo tenía un deseo grande de llegar a Roma. A Roma no llegaba todo el mundo. Ay, papá. Empezando por ahí. Empezando por ahí. ¿Por qué no llegaba todo el mundo a Roma? Porque para tú pedir una audiencia con el emperador, primero fue con Félix. Félix, para que usted tenga una idea, están los presidentes y está el ministro de seguridad, un ejemplo. Félix tenía un alto rango, dominaba una ciudad bastante grande, bastante numerosa. Félix era una figura, era un gobernador de lo más importante de Roma. Y es donde Pablo llega primero bajo la condición de ser ciudadano romano. ¿Qué sucede? En Roma todavía el evangelio no había llegado. Y me voy más lejos. Mira lo que Dios hace. Si Pablo no llega preso a Roma, no escribe a los filipenses. No escribe la carta a los efesios. La carta, toda la carta, la carta paulina y el maravilloso libro de Romanos, familia. Que el libro de Romanos es una joya literaria, es extraordinario este libro. Estoy loca porque lleguemos ahí. Dice Cristina, yo creo que Pablo, vamos a ver. Yo creo que Pablo en Roma se sentía más seguro. Era su país. Dice Clary, amén, pastora. Bendiciones, Clary, bienvenida. El único problema de Pablo en Roma, que Pablo llegó a Roma y jamás volvió a ser libre. Vivió como preso.
Uy, sí, es cierto. Pablo tuvo unos años, como decimos en el argot popular, viviendo como un preso de confianza hasta que se le pasara la causa. Pablo aprovechó todo este tiempo y empezó a escribir las cartas paulinas, las que usted conoce, porque Pablo no fue a todos los lugares donde él escribió un libro, sino que la mayoría fue en la cárcel. De hecho, él recibía cartas de lugares, de iglesias, y él muchas veces en estas cartas que leemos respondía a esas cartas que él recibía. Es tan así que Pablo tenía los pies calientes, iba para aquí, iba para allá, Pablo no paraba. Y el Señor dijo, Pablo, yo te quiero tener tranquilo para yo revelarte estos escritos para que tú envíes esas cartas a los diferentes lugares. Y el Señor lo envió a Roma, porque fue el Señor que envió a Pablo a Roma. Sí, señor. Pero hay algo que en la humanidad no coincide. ¿Qué no coincide, pastor? ¿Por qué Dios saca a Pablo de la cárcel y lo lleva entonces a otra cárcel en un país lejos donde él es? Good question. Bateme esa pelotica, a ver si hágame un swing ahí. Hágame un swing Está ahí. buena la pregunta. Dios lo saca de la cárcel, le dice que lo va a mandar a Roma, pero otra cosa, no le dice que para la cárcel en Roma, que él va, le dice te voy a mandar a Roma, pero no le revela que para la cárcel de Roma. Lejos de su familia, lejos de su pueblo, lejos de su gente. Lo envió a Roma. Wow. Preso. Sí, señor. Hay cosas que Dios hace que a la lógica humana no tienen sentido. Pero Dios sí tiene el control de todo. Yes. Hay Él es pregunta perfecto acá. en sus caminos. Dice la hermana Cristina, en esas cárceles le bajan los remas para escribir. Así mismo es. Pastor, explique cuáles son las cartas paulinas para los que no saben. Pastor, me diste strike, dice Christopher. Ya. Tienes un strike, Christopher. Así es. Esa carta, mira, el apóstol Pablo tiene la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Pero Pablo, hubo lugares que él fue, como a Corintios. La carta de Corintios, Pablo fue, donde Gálatas, un sinnúmero de ciudades, Pablo fue, pero la mayoría de los escritos del apóstol Pablo fueron cartas paulinas. Fueron cartas que él escribió a esos pueblos, a esa iglesia que estaba en esos lugares, y esas cartas fueron enviadas a esos lugares. Así mismo es. Fueron cartas y la mayoría fueron estas: Tesalonicenses, Efesios, Romanos. Son las cartas, lo que se le denomina la carta paulina. Bendiciones, Elizabeth. Dios te bendiga, mi amor. Bienvenida. Bien, también se conecta a... Elizabeth. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Pablo es llevado camino a Cesarea. Espere, me dejamos una pregunta en el aire, que Christopher se hizo strike. ¿Por qué Dios saca a Pablo de donde estaba, de Jerusalén, y le dice que lo va a enviar a Roma, pero lo envía a otra cárcel? A otra cárcel en Roma. Porque Dios necesitaba que Pablo tuviese, porque ojo, Pablo, es ahí donde la gente a veces no entiende, o quizás se le escapa esto. Por eso yo siempre le hablo, hay que aprender de la cultura romana. Dicho sea de paso, vamos a hacer un diplomado cultura romana. Ay, mamá. La cultura romana es casi igual de importante que conocer la cultura hebrea. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque la mayoría de todas las cosas que sucedió desde Cristo hasta la muerte de los apóstoles fue bajo el Imperio Romano. Así es. Y la gente a veces se olvida de esto. Un ciudadano romano, como era Pablo, no era un preso común. Tenía privilegios. Tenía Pablo, para que usted entienda, Pablo en Roma era un preso de confianza. Pablo tenía libertades dentro de una cárcel. Pablo no estaba amarrado con grillete. Mientras se le presentaba la causa delante del César, Pablo recibía visitas, Pablo podía escribir, Pablo le facilitaban hojas, apuntes, plumas, todo esto. Entonces el Señor dijo: Pablo, yo te quiero tener tranquilo en un lugar que no tenga la preocupación de que te están persiguiendo, de que te van a matar, para que tú me completes la otra parte del Nuevo Testamento. Wow. Pablo no estaba, para que no se me confunda, Pablo no estaba sufriendo
Roma, como quien dice, ay, no puedo dormir, estoy angustiado. No, Pablo estaba como un preso de confianza. O sea que hay ocasiones en las que el Señor quita cosas de nuestra vida simplemente porque pueden ser distracciones para el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Así es, así es. Increíble. Dice increíble. Dulce María, yo creo que por eso el Señor le dice a Pablo que tuviera ánimo, porque los iba a mandar para otra cárcel como si tú supieras, Pablo. Exacto. Si tú supieras, Pablo, lo que te voy a mandar, ten ánimo, mijo, O sea, porque para lo que viene. Pablo corría peligro en Jerusalén. Pablo corría peligro. Y el Señor le dijo, no, te voy a llevar a un lugar tranquilo. El detalle es que a veces nosotros queremos estar en el lugar donde nosotros entendemos que estamos bien, pero no es donde nos conviene. Dios sí sabe dónde es que nos conviene. Y Dios hizo un alto, un stop a los viajes misioneros de Pablo y lo envió a ese lugar. ¿Por qué? Porque también ahí Pablo tenía que predicarle a los romanos. Porque en Roma había muchos judíos y también los romanos necesitaban escuchar. Es tan así. Escuche esto. Que en el año 400 después de Cristo llegó un emperador romano llamado Constantino. Fue tanta, mira lo que Dios hace. Fue tanta la influencia del cristianismo que Pablo estableció en Roma, que Constantino, ¿sabe qué hizo? Tomó la religión del cristianismo y la juntó con Roma, con el imperio romano. Y de ahí es que sale la unión, o donde sale la iglesia católica apostólica romana. Cuando el emperador romano, viendo el auge que tenía el cristianismo, entonces, buscando tener apoyo, congraciarse, entonces adherió al cristianismo a Roma. Y ahí entonces, cuando nace la Iglesia Católica, empieza a tener fuerza política, militar y religiosa. De ahí sale un edicto, creo un Dios, el credo, que cree un Dios, aquello y lo otro, y más adelante, posteriormente, de ahí sale también la famosa Inquisición. Ojo, Roma antes perseguía a los cristianos y los mataba. ¿Y ahora el que no es cristiano, entonces lo matan. ¿Cómo cambió la historia, eh? Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que ver con la influencia que Pablo estableció en Roma. Porque aunque usted no lo crea, bendiciones a los que se conectan. Gracias, madre querida, te amo. Bendiciones, familia. Voy a soltar algo que el religioso, si no está preparado para entender eso, va a tener problemas. Déjenme darme un traguito de té. Pero voy a soltar una bazuca. Ojo, el religioso que tiene la mente corta no lo va a entender. Yo sé porque se lo digo. Benny, ¿tú ves por qué yo le digo cuidado, pastor? Yo sé, el que es religioso no lo va a entender. Dios es un Dios tan perfecto, tan detallista, que tiene el control de todo. Aunque a nosotros, el mundo, entendamos que estamos ahogados en un mar. Sí, señor. Benny, aguanta el pastor. No, Benny se fue, Benny no está aquí ya. El Señor Tú verás, Benny. envía a Pablo a Roma sabiendo lo que iba a pasar años más tarde. Claro. El Señor envía a Pablo con esta misión, sabiendo que después de la Iglesia Católica que se conformó en Roma, bajo la unidad del Imperio Romano, iba a salir también la Iglesia Protestante con Martín Lutero. Y esto iba a dar pie a que el Evangelio saliera de Europa y llegara a los confines de la tierra. ¿Cómo así, pastor? De todo eso fue planeado por el Señor. Fríamente calculado, como dice el Chapulín Colorado. Con puño y letra. Y entonces, ¿por qué ahora mismo está ese conflicto tan... ¿Qué palabra puedo utilizar que no sea ofensiva? Tan ácido entre la iglesia protestante y la iglesia católica. El cristiano, nosotros que somos protestantes, el peor error que puede cometer un protestante es irse en discusión de ideas bíblicas, teológicas,
con otra religión y en este caso los católicos. Eso es una pérdida de tiempo. Pero ¿cómo así, pastor? Yo tengo que defender la Biblia y la palabra y al Señor porque ¿Dónde, yo estoy bien y ellos están mal, ¿no? ¿Dónde te dice la Biblia que tú tienes que defender la Biblia? La Biblia no necesita que se defienda. Pero eso es lo que la gente dice. Porque la gente deja de hacer lo que Dios lo envió a hacer para concentrarse en lo que Dios no lo mandó a hacer. No, pastor, así no. Pérez, Dámele el comentario. Pastor, Hermana Cristina dice Dulce, yo me pregunto por qué nosotros nos desesperamos cuando estamos en una prueba si sabemos que tenemos el respaldo de Dios con nosotros. Porque no es fácil estar en la prueba, hermana Dulce. Así es, no es amada Dulce, tenemos que copiar de Pablo. Así es, a veces uno no sabe, pero Dios sabe lo que está pasando y por qué lo está permitiendo. Entonces, ¿qué sucede? Aunque muchos cristianos, porque el cristiano hay un problema, cristiano protestante, muchos no conocen su historia. ¿De dónde salimos? Eso es verdad. Hay mucho desconocimiento. Aunque a usted le duela, Martín Lutero era un monje católico, devoto, fiel a Roma, a la Iglesia Apostólica Romana. ¿Y qué pasó con los apóstoles en todo ese tiempo? Entonces nosotros salimos de la rebelión de Martín Lutero. Como le dice la madre iglesia. La iglesia madre. De ahí salimos. Si usted no se lo dijeron, sépalo hoy. De ahí salimos nosotros. No, y muchos católicos utilizan eso para decir que su iglesia es la primera iglesia y la que debe ser. La primera, exactamente. Pero el detalle, aquí no se puede perder tiempo discutiendo con otra denominación, otra religión. Eso es perder tiempo. Cada vez que yo veo estos programas de que un padre católico con un pastor discutiendo de la Biblia, eso es perder el tiempo. Mientras están discutiendo, las almas se están perdiendo y el diablo se está llevando a la gente con todo y ropa. Ay, papá. Eso es perder el tiempo, familia. Uno tiene que enfocarse en lo que Dios te ha enviado a hacer. Amén. Dice Madeline, es que la prueba es como el mareo, te desorienta, exactamente. La prueba dice es Wendy, amén, así es. Dice Cristina, por eso es que somos protestantes, así mismo. Y el Señor sabía esto, por eso fue que Dios mandó a Pablo a Roma. No fue para que él vea el César. Es para que posterior, 400 años después de Cristo, sucediera lo que sucedió. Y es lo que hemos venido hablando. Me voy más lejos. Agárrese a los religiosos. Ay, papá. Mucha gente critica. Que esa unión de la Iglesia Católica con Roma, si no hubiese sido así el Evangelio, es que, señores, hay cosas que Dios hace, ustedes no la van a entender. El Señor le dijo a Jeremías, no quiero que te cases ni que tengas familia. Pero ¿cómo así? Hay cosas que Dios hace que usted no la va a entender, no está en su lógica, no cabe en tu conocimiento. Y a Osea le dijo, cásate con una prostituta, ten hijos con ella. Ojalá y fuera eso. La mujer le fue infiel y se fue. ¿Sabe lo que dijo? Ve allí y busca otra vez. Y otra vez pega el otro muchacho. Dígame usted, ¿en qué mente humana cabe esto? Hay cosas que definitivamente... Pastor, los sacerdotes y las iglesias católicas antes daban una misa rezando el Ave María. Ahora ellos están como aprendiendo porque están predicando. Sí, han cambiado muchas cosas. Sí, cosas cantan como nosotros. Pero usted que es cristiano, no se ponga a estar discutiendo con otra persona de otra denominación. No pierda el tiempo en eso. Primero usted ni lo va a convencer, ni ellos lo van a convencer a usted. Predique a Cristo. Hermano, predica a Cristo, no pierda el tiempo en eso, familia. Eso es perder el tiempo. Y si hay alguien que es católico, pastor, que se ha acercado y que conoce Biblia, como muchos católicos conocen la palabra, usted tratando de convencerlo, cuando hay tanta gente que no conoce al Señor ni su palabra. No pierda el tiempo, hermano. Concéntrense en aquel que no conoce al Señor, que hay un montón de gente que todavía necesita ser predicado, un montón de gente que está descarriada, un montón de gente que está apartada, que está dolida con la iglesia, con los pastores, con los líderes. No, y como hay algunos religiosos por ahí ahorita dicen, no, el pastor, porque recuerde lo que es... usted ecuménico, pastor. No, el ecumenismo, pastor, porque el ecumenismo... ¿Qué es el ecumenismo para los que no saben? Es la unión de todas las religiones. Una gente que paz y love con toda la religión y todo está bien. No, pastor, porque que si yo quién, porque que hay muchos religiosos. No, pastor, ¿y cómo usted dice eso? Voy a soltar una piedra. Pastor, cuidado. Sí, la voy a soltar. Ay, Dios mío. Agárrese usted con esto que le voy a decir. Déjame yo ubicarme bien.
hay muchos protestantes que odian a los católicos. Y muchos católicos odian a muchos protestantes. ¿Pero cómo así? Gente predicando. Que va para el cielo. No, predicando y que Dios me use esto, y odian a los católicos. Y viceversa. Sí, mi pregunta es... No, y no solo a los católicos, a los testigos de Jehová, a los musulmanes. No, supuestamente di que defendiendo, porque lo peor que puede hacer un protestante es defender la Biblia. La Biblia no necesita defensa, menos Dios. Sí, señor. Hay gente que quiere ser abogado de Dios. Sí, señor. No, porque ustedes adoran, hace tal cosa. Familia, no se concentre en lo que el otro está haciendo, concéntrese en lo que usted está haciendo, porque usted será demandado por lo que usted haga o no haga, no por lo que el otro está haciendo mal o está haciendo bien. Pastor, eso dolió. Ay, papá, eso dolió, pastor. Vamos a leer los comentarios. Ay, llegó Benny, mire, llegó Benny. Agárrese de la brocha que el pastor le va a quitar la escalera. Dice Dulce, a mí me gusta cuando la pastora le dice al pastor, pastor, cuidado, ¿no? El pastor tira unos rafagazos. Ay, cuidado con el odio. A Dios no le agrada. ¿Y eso, no, hermano? Y el creernos superiores, porque hay evangélicos que se creen superiores a todo el mundo, porque ellos sí son los que conocen la verdad, porque oran más que todo el mundo, porque ayunan más que todo el mundo, porque son líderes en su iglesia, porque abren la puerta en la otra. El que quiera hacer lo que quiera, familia, hay cosas que usted no va a cambiar, ni va a mejorar. El que quiera ir a lo más alto del pico y adorar a ese árbol que está ahí arriba, déjelo. No, pero tenemos que predicar el evangelio, pastor. Espéreme, tampoco así. No, es otra cosa. Usted tiene que predicar la verdad y el Señor se va a encargar de convencer a las personas. Pablo cometió un error. ¿Pablo? Sí, pregúntame, ¿cuál fue el error que cometió? ¿Cuál fue el error que cometió el apóstol Pablo, pastor? Pablo cometió un error que le costó. Dice Damari, el pleito está que María intercede por nosotros. No, Damari, yo he escuchado... Damari, lo que es eso y la idolatría, eso es terrible. Damari, yo he escuchado gente que dice, si ellos cambian eso y quitan eso, ahí somos hermanos entonces. Ahí sí somos familia. Y ay, bendito. Y hay algunos católicos que se defienden diciendo, hermano, yo no soy idólatra, yo no adoro santos. Mi hermano Vladimir, un fuerte abrazo. Dice, salud y bendiciones para ambos. Ustedes están bastante claros. Amén. Dios te bendiga, amén, Vladimir. Sí, yo he escuchado protestantes que dicen, no, si ellos quitaran eso, no, nosotros nos llevaríamos bien. El problema es que Dios no te mandó a ti a estar quitando ni arreglando a otros. Arréglate tú mismo primero. Pero pastor Pérez. El problema de la humanidad es suave. Y que nosotros le exigimos tanto a los gobernantes, a las demás personas que hagan, y nosotros no hacemos. Y perdemos el tiempo esperando que otro haga lo que nosotros debemos de hacer. La viga en el ojo. Jesús lo dijo. Jesús adelantó a los tiempos. Jesús miró lo que iba a pasar hoy en día. Sí, fulano, antes de tú sacarle la viga una estilla, algo pequeñito, en el ojo de tu hermano, como, ve, abre lo que te voy a soplar. Dios, sácate tú la viga. Sácate el tronco. Sí, señor. Sácate el tronco que tú tienes. Y cuando uno entienda esto, uno va a empezar a hacer cambio entre uno mismo, familia, y cuando uno ve a otro, uno tratará de ayudarlo, pero no tratará de enterrarlo. Señores, y es que Cristo dijo, yo no sé en qué punto la iglesia perdió esto. Cristo dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. O sea, cuando yo acabo a una persona porque es de otra religión, cuando no me quiero ni juntar. Hay cristianos que no se juntan con un católico. Hay cristianos que odian a los musulmanes, que no pueden ver un musulmán. Que desde que ven a un musulmán se quieren volver locos y creen que hermano, no. Usted está llamado a mostrar a Cristo. Si usted se cree superior porque usted conoce una verdad o porque usted conoce algo que ese otro no conoce, demuéstrelo, como decía el apóstol, en amor. Pregúnteme algo. No discutiendo. Y todo esto estamos hablando en base a lo que el Señor preparó y planificó en la vida del apóstol Pablo, que posteriormente a lo que se conectan ahora, sale la Iglesia Católica con la unión de la expansión del cristianismo en Roma, que el emperador Constantino dijo, no, yo tengo que adherirme a esta gente. O sea, todo esto no fue coincidencia. Así es. Todo esto no fue algo fortuito que se dio porque se iba a dar. Dios mandó a Pablo a Roma
por un propósito. Definitivamente. Por un propósito. Definitivamente. Dice, tu vida hecha un desastre y queriendo arreglar la del otro. ¿Quién fue que dijo eso? Esa aplaudo a quien dijo eso. Esa es la vida. Pregúnteme si yo puedo tener. Mira, yo antes del estudio bíblico estaba mirando. Hay un cura, un padre, que de verdad me cae muy bien. ¿Cómo así? ¿A usted le cae bien un padre? Pero yo te voy a hacer una pregunta. A mí me gusta el chinchamba. Claro. Yo he visto pastores y curas que no se pueden ver. De hecho, perdóname y los dos están mal. El que lo hace está mal. Mire, usted puede ser el mejor del mundo. Esto está mal ante los ojos de Dios. Perdóname que te voy a interrumpir. Yo estaba hablando con una persona hace 2 días. Y esa persona me dijo, mira, yo soy católica. Me dijo esta persona. Pero por alguna razón, yo no me siento amenazada ni menospreciada cuando hablo contigo. Ese es el gol. Y no lo digo para gloria mía, el Señor lo sabe, es para la gloria del Señor. Pero el gol de usted debe ser que cualquier persona que no profesa a Cristo como usted lo profesa, al hablar con usted, se sienta amado. Voy a bajar un peñón. Cuidado, mire que llegó Mary, Dios le bendiga a Mary. Voy a bajar un peñón, agárrese, para que ese peñón no le dé. Pero hay cristianos que se llevan mejor con gente que saben que son brujos, diabólicos y satánicos. Ay, Cristo de mi vida. Peor aún, son hasta ateos y se llevan mejor en los trabajos. Ese es mi amigo full. Él no cree en Dios, él es un ateo. Él hace su brujería, pero es un buen compañero. Y sin embargo odia al católico. Y la Biblia dice que el que no está conmigo está contra mí. Es ahí donde yo digo, la ignorancia de la gente. Sí, señor. La ignorancia de la gente. Y si algo nosotros tenemos en la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear, casa de su presencia, todo el miembro de la iglesia lo sabe. Aquí usted se le habla la palabra tal y como está. Amén. Sí, señor. Ni para manipular, no nada. Y nuestro énfasis es eso, porque lo que te va a transformar es la palabra. ¿Qué puede predicarle más a una persona que el accionar de fe y de amor y de pureza y de prudencia que un creyente? Así. Yo conozco creyentes que viven predicándole al mundo entero, pero cuando tú te sientas 5 minutos a ver su vida y sus acciones, las acciones y la Biblia están así. Pero Pablo. Entonces, ¿qué vale que predique? Pero Pablo, que estamos predicando, Pablo, a los malvados fariseos, los saduceos, esos malvados, y los gentiles romanos que eran malísimos, Pablo tenía un deseo ardiente de predicarle. Sí, señor. Pablo nunca dijo, no, yo no voy a estar en ese grupo porque esos son uno tal cosa. Por eso Pablo dijo, imíteme a mí, como yo también imito a Cristo. Amén. Amén. Y esa es la clave que debemos tener con este tema de las religiones y todo esto, tantas divisiones, yo creo en aquello, yo creo, esto no, Dios no aprueba esto. Ahora, pastor, entonces tiene que haber una sola religión. No, esa era la pregunta, pastor. Entonces dígame. Llegará un momento donde será así. ¿Cómo? Una sola. Los católicos. El ecumenismo. Ay, papá, prepárese. Llegará un momento donde será así. Pero ya eso será por otros pactos, otros cumplimientos proféticos, que eso no va a ser, eso va a ser algo posterior. ¿Estará la iglesia aquí todavía para ese tiempo? No. Eso es algo, eso vendrá en otro tiempo. Pero el fin es el siguiente. No dejemos de concentrarnos en lo que tenemos que hacer para mirar lo que el otro está haciendo, bien o mal. Todo. Mira, a mí me preguntaron, ¿qué usted piensa sobre el aborto? Ay, un tema espinoso. Pregúnteme. ¿Qué usted piensa, pastor? Estamos haciendo una entrevista a un programa de televisión. ¿Qué usted piensa, pastor, sobre el aborto? No, pero espérate un momentito. No me ponga el micrófono tan cerca. Este es el mejor estudio bíblico. Mire, nosotros vamos a empezar a cobrar porque usted se ríe mucho con nosotros aquí. Ya nosotros vamos Usted le pregunta a un pastor tradicional o un cristiano tradicional, ¿qué usted piensa sobre el aborto? No, hay que matar a esa mujer, asesina, todo esto. Ciertamente.
Hágame la pregunta para yo responder. Pastor, mire, antes de yo hacer la pregunta, cuidado con lo que usted va a No, responder. Piénselo bien. No, confía en mí, tranquila. Confío en usted. Déjate llevar. Confío en usted. Muy bien, pastor. Vamos a la pregunta primero. No, lea usted, pastora, que ve Pastor, mejor. Hay un disque brujo que tiene meses llamándome, que alguien tiene una foto mía en un altar, que él me va a hacer un trabajo, yo lo bloqueo de todos los números que me llaman. Dulce. Pero Dulce está famosa. No, oye la respuesta que le voy a dar, Dulce. Dele la respuesta a Dulce. Como decía un hermano, Dulce, levanta tus dos manos. Si en el mundo de las tinieblas te tienen pendiente, es porque hay propósito grande. Ay, papá. El enemigo nunca persigue. No pierde tiempo. Nunca persigue a alguien que no sea marcado. Así que levanta tus dos manos y da gloria a Dios por eso. Y le voy a decir otra cosa, sin quitarle la espiritualidad a lo que el pastor le está diciendo. Hay muchos engañadores. Abra los ojos, hermano. Hay mucha gente mentirosa, así anda robándole perfiles a pastores, a profetas, diciéndole que done aquí, que da allí. Abra sus ojos, hermano. No crea todo lo que usted ve en las redes. Tenga un colador, consulte, tenga personas sabias a su alrededor, piadosas, prudentes, que le puedan guiar. No se lleve de todo lo que usted asegúrese usted de estar del bando correcto. Exactamente. Eso sí le digo, asegúrese de estar del bando correcto para que pueda tener la cobertura del Señor. Y voy a terminar con esto. Hágame la pregunta, pastor. Pastor Genis López, de la iglesia Casa de Su Presencia. ¿Qué piensa usted sobre el aborto? Sí, quiero darle... no me ponga el micrófono tan cerca. ¿Aquí? Sí, Okay. Gracias por la pregunta, para poder comunicarme con todas esas personas que están ahí. No, usted está durando mucho, igual que tiene el micrófono, me va a darle la mano. No se crea, nosotros somos un personaje. Eso es, lo mismo que usted ve aquí, lo mismo que usted ve, eso es todos los días. Mire, proceda, pastor, a explicarnos. Ciertamente Dios condena esta práctica. Ajá. Dios condena esta práctica. Pero el cristiano que se ponga a ir al frente del Congreso a hacer marcha para condenar esto, está perdiendo el tiempo. No, pastor, espérese. Yo no estoy de acuerdo con usted, porque si mi creencia pero, es que... ¿Pero usted es la que está entrevistando pero tú me estás entrevistando y entonces? Ya cambié de persona. No, tiene que mantenerte firme. Está perdiendo el tiempo, pero pregúnteme por qué. No, que yo no estoy de acuerdo, no te voy a preguntar. No, pero yo mismo me pregunto, ¿por qué entrevistado usted dice eso? Jesús en una ocasión, ojo con esto, Jesús en una ocasión le hicieron entender, maestro, hay que ayudar a los pobres. Y Jesús le dijo, tranquilo. ¿Qué respuesta más salomónica? Los pobres nunca se van a acabar. Siempre estarán con ustedes. Claro. Por más que usted quiera, escúcheme, por más que usted quiera, siempre usted puede ayudar a 1 millón de seres humanos diarios. Van a aparecer 2 millones que necesitan ayuda. Eso, ayuda. que hay gente que le dé el diezmo a los pobres. No, espérate. Por conveniencia. ¿Cómo? Dice Jacqueline, ay, pastor, ustedes hacen estos estudios muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? Ay. Uno no apoya esa práctica, pero la persona, ojo con esto, ¿sabe qué es lo correcto? Nosotros predicar la palabra. Pero yo puedo estar con mi pancarta ahí afuera y predicando, pastor. No, permiso. Déjame terminar. Proceda a explicar. El que está ahí, lo que va en ofensiva. Y ojo con esto, cuando alguien está mal, y usted va ofensivamente, no lo va a cambiar. Sí, bloquea. Se bloquea. Hay un aparatico, un sensor en el cerebro que cuando usted está así, alguien viene a martillarte, eso se activa, autodefensa. Sí, señor. Y no te escucha, aunque la intención tuya sea buena. Es cierto. Por eso es que la delincuencia no se bate con delincuencia. Usted no ve que mientras más delincuentes matan, más delincuentes aparecen. Ay, sí. ¿Cómo se termina la delincuencia en un país? No es matando a los delincuentes. Pastor, ahí se complicó. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Porque mientras más delincuente usted mata, más delincuente aparece. La violencia llama violencia. Eso hay que combatirlo de la manera correcta. Por eso que esta práctica hay que compartirla de la manera correcta. Que la misma persona recibiendo la palabra, ellos mismos que son los que van a decidir sobre su cuerpo, entren en conciencia que lo que están haciendo está mal, pero es a través de recibir la palabra de Dios.
De hecho, no sé si usted recuerda que en Miami, cuando yo estaba embarazada de Sebastián, yo fui a un lugar a hacerme una sonografía. Y ellos te hacen cuando tú entras, ellos te hacen pensar que ellos están de acuerdo con el aborto y te dicen, tú lo quieres abortar y que no sé qué. Y dependiendo tu reacción, entonces ellos accionan. Cuando ya yo estaba adentro haciéndome la sonografía, la muchacha me preguntó, ¿en algún momento tú has pensado abortar? Yo le dije, no, yo amo a mi hijo, mi esposo y yo estamos felices. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué ustedes me preguntan tanto eso? Y le dije quién yo era y ella me dijo, mira, nosotros somos un ministerio. Pero si nosotros le decimos de entrada a la gente, no lo aborte, eso está mal, te va a ir para el infierno, la gente va a salir por la puerta. Lo mismo que dice, es mi vida, es mi cuerpo y yo decido hacer lo que con ella quiera. ¿Qué ellos hacen? Ellos te llevan a su terreno. Concientizar. Y cuando tú estás ahí oyéndole el latido al bebé, ellos te dicen, mira, este es tu bebé, mira qué hermoso. ¿Tú necesitas ayuda? Ven, mira, aquí está la ayuda, aquí están los pañales, aquí está todo lo que tú necesitas. Sabiduría que nos falta. Sí, si alguien se va a tirar de un puente y usted llega, fulano, no te tire. Lo primero que fulano va a decir, me tiré. Fulano, usted tiene que ir con sabiduría. Tacto, familia. Tacto. ¿Qué pasa? Usted no va a exterminar que las mujeres decidan abortar. Ahora usted puede incidir en la vida de la persona para que la persona conozca la verdad y a través de conocer la verdad, entonces la persona desista de ese tipo de práctica. Es como el homosexualismo. Con que usted odia a los homosexuales, ellos no van a cambiar su práctica, hermano. Con que usted lo ignore, lo eche a un lado, lo critique, lo mande para el infierno, eso no va a cambiar su práctica. Eso no lo va a cambiar. Eso no lo va a cambiar. Un hijo con golpe no se corrige. Y mire que nosotros dimos un par de trompones, sí. A los hijos no se corrigen con golpes, porque los golpes los hacen más inmunes y los hacen más rebeldes. Familia. Digo, no estamos diciendo que no hay momento en el que necesiten la corrección con vara, porque hasta la Biblia sí, no lo dice. Sí, pero yo hablo de maltrato. Pero de ahí a maltratarlo. Eso no. Hay otros métodos, porque maltrato con maltrato no trae nada positivo. Y yo creo que lo que nos ha faltado en la iglesia, o lo que por años hemos venido arrastrando, es la falta de formación, no información, porque hay mucha información, de formación. Estos temas no se tratan en la iglesia. O dígame si en su iglesia estos temas se tratan abiertamente como lo estamos tratando aquí. Estos temas no se tratan, son temas tabú, son temas que no se meta por ahí, pastor. Ay, no vayas a hablar de los homosexuales, ay, no vayas a hablar del aborto, porque hay dos extremos. O el que levanta la voz y le dicen que es un extremista, que para qué se está metiendo en eso, o la iglesia que se queda callada. ¿Y qué pasa? Ante un evento como esto, la iglesia, el creyente, no está listo para accionar, no sabe qué hacer. ¿Qué yo hago, pastor, si mi amiga me dice que quiere abortar? Hay creyentes que no saben qué van a hacer. ¿Qué yo hago si mi amigo me dice que él es homosexual? La iglesia no ha hablado lo suficiente de estos temas como para que la gente, en vez de querer cerrarle la puerta a ese amigo, a esa amiga y satanizarlo, se convierta en una persona que con amor le pueda modelar a Cristo. Una palabra tuya puede llegar hasta cierto punto. Una palabra del Señor puede cambiar una vida. Es que el Espíritu es el que transforma. No somos nosotros. El Señor no nos mandó a nosotros a cambiar vida. El Señor nos mandó a nosotros a cambiar nuestra vida con su ayuda para poder cambiar. Mira, dice Emérita, en mi iglesia así nos hablan. Qué bueno, Emérita. Felicito a tus líderes. Qué bueno. Eso es importante porque tú y yo como creyentes necesitamos esas herramientas para saber qué hacer. ¿Qué yo hago si en mi familia llega alguien que es testigo de Jehová, musulmán? ¿Qué yo hago si alguien dice que va a abortar? ¿Qué yo hago como creyente? Porque son temas actuales, claro. Temas que tenemos que lidiar en nuestro trabajo, en las escuelas, en todos los lugares. Y hay que empoderar, podríamos decir, preparar al creyente para cómo lidiar. Para en vez de rechazar, sino que la persona pueda utilizar la sabiduría que Dios da para que pueda llevar una palabra. Familia, usted le da una palabra a alguien de parte del Señor. Y quizá la persona dice, oh no, yo no le hago caso. Pero el Espíritu Santo se va a encargar de que esa palabra tenga efecto en la persona. Y si tú como creyente estás orando por esa persona con la que tú estás teniendo esa
con la que el Señor está permitiendo, señores, porque yo soy de los que pienso, pastor, que nada pasa fortuito en la vida. Si Dios te está permitiendo conocer a alguien que está pensando en el suicidio, en el aborto, que es homosexual, por algo Dios te está permitiendo conectar con esa persona. Entonces, tú debes tener la sabiduría para orar y pedir la guía del Espíritu. A ver, ¿en qué momento, Señor, cómo puedo yo ser luz? Y esa misma persona va a llegar un día y te va a decir, ¿qué tú piensas de este tema? En vez de empujarlo al precipicio, que tú puedas hacer una mano de apoyo, de ayuda, para que esa persona pueda encontrarse con el Señor. Ojo, no estamos, ya vamos con los comentarios, no estamos diciendo que usted sea liviano ante el pecado. No estamos diciendo que usted le diga al homosexual, ay, qué bueno que tú eres homosexual y qué bueno que tú haces eso. No. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que usted se convierta en la luz, en la revelación de Cristo para la vida de esa persona, y que cuando usted tenga que hablar con esa persona y el Espíritu Santo te dé ese escenario, tú puedas hablar la verdad bíblica, pero en amor. Así es. En amor. Amén. Muy bien. Bendiciones a Wendy. Muy bien. El pastor Ramón Sánchez. Dios le bendiga, pastor. Qué bendición. Muchos saludos para usted y su familia. Y estos temas son muy importantes, familia. Nosotros, dicho sea de paso, estamos dando un diplomado en cultura hebrea, pero es a través de Zoom. Lo estamos impartiendo a la iglesia. Ya próximamente lo vamos a abrir al público. Ustedes van a escuchar los testimonios de los que están participando. Amén, sí, Señor. Y usted verá cómo usted saldrá preparado. También estamos preparando un diplomado en cultura romana. Yo nunca había escuchado un diplomado en cultura romana. Yo tampoco. Y como le dijimos al principio, la cultura hebrea y la romana, las dos son muy importantes, porque señor, fueron las dos culturas que Cristo y la iglesia primitiva tuvo que lidiar desde su formación hasta el desarrollo y la expansión de la iglesia. Te da más luz para entender lo que la palabra está diciendo cuando tú estás hablando desde un contexto con mayor conocimiento. Dice Christopher, que vean que Cristo vive en ti y que los inspires a vivir como tú. Exactamente. Así es. Más que con nuestras palabras, con nuestras acciones. Emérita dice, así es, y nuestro testimonio nos da libertad para hablar, nos da autoridad. Exactamente. Y señores, ore. No sé si tú te acuerdas, leímos un libro una vez de un famoso predicador de los años, creo que 70, que él decía que cada día que él se despertaba, él le decía, Espíritu Santo, ayúdame, dame el escenario. No recuerdo sus palabras textuales, pero era algo como esto. Pon el escenario correcto para que yo pueda hablarle a alguien hoy de tu palabra. Y yo creo que esa debería ser la oración de cada creyente cada día. Amén. Dice Damari, ¿qué batalla? Yo nunca he podido encontrar el estudio. Ay, sí, que Damari tiene problemas con el Zoom. Bendito Dios. Mira, Damari, eso está poderoso. Eso está de verdad. Pero vamos a coordinar porque no se puede hacer abierto. Tiene que ser a través de Zoom. Sí. Que es que lo estamos haciendo. Porque es muy interactivo también. Sí. Las personas se quitan el micrófono, hacen preguntas. Por eso es que es un grupo cerrado, pequeño, para que el pastor pueda responder las preguntas de todos los que se conectan. Pero vamos a trabajar y vamos a orar porque que Damari no quiere salir de su celular. Damari, tú necesitas llevarte de tus hijos y tener un celular un chisme moderno. Sí. Ella dice que no, que para qué, que con el que ella tiene ya resuelve. Sí, porque ya el próximo diplomado que vamos a hacer va a haber bastantes personas. Sí, señor. Va a haber Gloria a Dios personas. que logré convencer al pastor que el Espíritu Santo nos ayudó. Dice Jacqueline, hoy me llamó una persona a las 3 de la mañana, ahí me llamó una persona a las 3 de la mañana que quería suicidarse. Oh, wow. Y oramos mucho. Hoy en día la gloria es de Dios. Ella aprendió mucho a buscarle y saber exactamente. Gloria a Dios. Para eso estamos, hermano. Para eso nos llamó Cristo. La Biblia dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y si usted y yo somos imitadores de Cristo, estamos en esta tierra para eso. Así que no desprecie a nadie. Usted no sabe por qué Dios le está conectando. Ahora, usted tiene que mantenerse a los pies de la cruz. Usted tiene que mantenerse firme en la palabra. Porque Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de que ellos no te ganen a ti. Ojo con eso. Cuídate de que ellos no te ganen a ti, sino que tú estés firme en la palabra de manera que ellos se quieran volver a ti y no tú a ellos. Eso sí hay que tener mucho. Dice Christopher
Y mucha gente no cambia por miedo a lo que la gente tiene que decir. Se preocupa más por lo que la gente crea en su camino, en su cambio, y no ellos mismos. Ese es el miedo de mucha gente que no quiere dar el paso. Sí, señor. Pero recuerden la historia del joven rico. El miedo que tenía él era perder las posesiones que tenía porque su corazón no estaba en seguir a Dios. Así es. Su tesoro estaba en su fortuna. Y lamentablemente hay gente así que tiene ese miedo, no quiere dar el paso y lamentablemente entonces ellos se hacen esclavos de eso que ellos han permitido que lo dominen. Así es, pero es porque muchas veces también la iglesia no está preparada para recibir. Por eso la Biblia dice, en base a ese comentario de Christopher, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Amén. Pero el que me niegue delante de los hombres, sí, señor, yo lo negaré delante de mi Padre. Ay, ay, ay. Y el reino de los cielos sufre violencia. Solo los valientes. Solo los valientes lo arrebatan. y los cobardes estarán fuera en el lago Y crujir de fuego. Así que esto familia, es para valientes. Esto ha estado poderoso esta noche. Esto ha estado buenísimo. No se pierda el próximo miércoles el estudio bíblico. Vamos a Hechos capítulo 24, ¿cierto, pastor? Ahí vamos a hablar el apóstol Pablo frente al gobernador Félix y frente a Agripa. Ay, papá. Ahí ustedes van a saber si Pablo era peso completo. Por poco me persuade. Pablo, ojo con esto, hágase de cuenta que a usted lo llamen dos presidentes de naciones poderosas y que usted tenga la oportunidad del privilegio de predicarle a esos grandes presidentes. ¿Está usted listo? Pablo tuvo ese privilegio de estar delante de Félix, el gobernador, y de Agripa. O sea, era así, mira. El primero en rango, el otro en rango, el otro era subiendo que iba el apóstol. Todavía iba camino para donde el César, no había Para llegado donde donde el César. César, porque tenía que pasar primero esos escalones, para que ustedes vean lo que Dios hace, aunque a veces hay cosas que no entendemos, porque para el que no cree las cosas de Dios, dice la Biblia, le parecen locura. Prepárese. Porque no coincide con el razonamiento humano. A Dios no se le sirve ni por razonamiento ni por lógica. Sí, a Dios se le sirve por fe y convicción. Amén. Esto es lo que tú dijiste, así será, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda o aunque yo piense que no está bien. No se trata de lo que usted piense, se trata de lo que Él ya ha determinado para tu vida y para mi vida. Amén. Así que familia, gracias por estar ahí con Oh nosotros. my God, qué poderoso estudio bíblico, familia, gracias. Unos anuncios antes de irnos, no se me vaya nadie. Wow, 1 hora 20 minutos. Ay, pastor, pero nos pasamos hoy. Usted, que tú haces muchas preguntas también. Yo no, Claro. usted fue el que vino ahí tirando buscapié. Mire, hace hombre. muchas preguntas y ahí se va el tiempo. Yo. Eso hay que Y corregirlo. ustedes son peores que no nos dijeron nada. 1 hora 20 minutos. Santo Dios. Este viernes a las 7:30 de la noche, espero a todas las damas que viven aquí en la ciudad de Greenville. Por favor, no se quede. Vamos a tener un tiempo glorioso. Veo por ahí a las 2 Wendy. Las espero. Veo por ahí a Mary. ¿Quién más estaba por ahí? Todas las espero este viernes a las 7:30 de la noche. Va a ser un tiempo maravilloso que vamos a compartir, un encuentro navideño. Recuerda que vamos a hacer un intercambio o amigo secreto. Traiga un regalito de menos de $20, hermana. Menos de $20. Aquí las espero. El flyer lo vamos a compartir en la página de la iglesia sin la dirección, por privacidad, pero usted escribe en privado, pastora, mándeme la dirección, o si tiene mi número, escríbame 786-651-7874 y con mucho gusto yo le paso la información. Wendy Santos, espero verte el viernes, amada querida, con nosotros. Y también, vente Damari, ven, que aquí te recibimos. Y también recuerde que este domingo no tenemos servicio presencial, ¿ok? No tenemos servicio presencial este domingo, el 24 de diciembre. Le animamos a que usted esté con su familia, a que la pase bien, a que coma bueno y que comparta en familia. Y nos vemos el domingo 31 porque vamos a tener un fiestón para cerrar el año y celebrar todo lo que el Señor ha hecho este año con nosotros. Así que recuerden este domingo, como es domingo de Navidad, como la gente dice, Nochebuena,
hemos decidido que la familia puedan estar en su casa compartiendo. Amén. Para que pueda pasar este tiempo en familia. Amén. Pero el domingo 31 sí nos vemos otra vez en el templo para celebrar una gran fiesta y despedir este año 2023 que Dios hasta ahora, hasta aquí Ebenezer, ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado y nos ha mantenido de pies por su amor, su misericordia. Yes. Por eso la gloria siempre es para Él. Muchas gracias a cada uno de ustedes por dedicar este tiempo tan valioso para compartir con nosotros. Nos honra, es un privilegio que tenemos de poder compartir y tener la sintonía de ustedes aquí en este estudio bíblico. Muchas gracias. 3 años, Así es. pastor. 3 años dando el estudio bíblico los miércoles a las 8 de la noche y hay muchos de ustedes que nos han acompañado por más de 2 años aquí. Gracias, familia, de verdad. Gracias, los amamos. Que Dios los bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos Dios mediante el viernes las mujeres y el próximo domingo toda la familia. Un abrazo, feliz Bendiciones, Navidad, familia, pásenla buenas rico. noches.